a partir de esa distinción del Señor en nosotros, su Espíritu. Y antes de iniciar propiamente la meditación, yo creo que tengo que consultarlos, tengo que preguntarles, porque desde aquí, cuando dirigimos la meditación, a veces damos muchas cosas por sentadas. A veces pensamos que todos pensamos igual, que todos buscamos lo mismo y todo eso, y pues más de alguna vez no es así. Por ejemplo, uno pensaría que cada persona que viene aquí y que está en la reunión está interesada en la palabra de Dios. Pero habían de ver cada cosa que uno observa desde aquí. Que parece que no es precisamente ese el interés de más de alguno. Entonces, por eso, yo tengo que consultarles ahora a ustedes. ¿Realmente queremos recibir una palabra, un mensaje del Señor para nosotros esta noche? Yo los voy a creer. Y pensando en eso, y pensando en ese acuerdo, entonces ahora vamos a hacernos una pregunta para poder encaminarnos a la meditación de hoy. ¿Cuántos de nosotros queremos ver a Dios? Por favor, pregúnteselo a usted mismo, porque luego esto se convierte en una especie de asunto que no es muy fácil entender. ¿Qué es ver a Dios? ¿Cómo se ve a Dios? Si la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 12, dice que a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿qué entendemos por esto? Bueno, pues déjenme empezar haciendo esta aclaración. Uno de los aspectos que le da sentido a la fe en el Mesías Jesucristo es ver a Dios. Ese es un aspecto central. Este es un objetivo, una meta, algo que nos proponemos completamente en nuestra vida. Pero evidentemente ver a Dios es algo así como una figura de comparación, como un símbolo. Dios es espíritu. ¿Cómo se ve un espíritu? Entonces, bueno, esta es una figura para entender qué significa esa cercanía con el Señor, esa experiencia de estar en el Señor. Y bueno, hablamos de muchas maneras sobre esta experiencia, pero concretamente ver a Dios significa llegar a su presencia, tener una experiencia cercana, íntima con el Señor. Y hablamos de ver a Dios, les decía, como una figura de comparación. Y cada vez que entramos en el lenguaje de la Biblia nos vamos a encontrar con muchos símbolos, con muchas figuras que son solamente maneras de ilustrar o de comparar esto, ¿no? Imagínense, por ejemplo, si alguno de ustedes ha dicho alguna vez: a esta persona yo la llevo en el corazón. Pues si nosotros queremos interpretarlo literalmente, eso es una barbaridad, ¿no? Ni que su corazón fuera mochila, fuera, no sé qué, silla de novelas o qué, ¿verdad? Entonces, claro, son figuras que utilizamos para poder ilustrar lo que queremos decir. Así también hablamos de ver a Dios. Y bueno, titulo a esta meditación: para ver a Dios. Y cuando pensamos en esto, nuestra referencia ahora es Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos, felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es una afirmación que hace el Señor. En este mensaje, en esta enseñanza del Sermón de la Montaña, hace varias afirmaciones y una de ellas es esta: dichosos, felices, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y así como vimos las demás afirmaciones que tenía como una especie de propuesta y una especie de respuesta a esto, lo que llamamos una premisa y un cumplimiento, ¿verdad? Algo que se propone y luego una confirmación. Entonces así está esta: bienaventurados los de limpio corazón. Y ya desde aquí entonces empezamos con el primer desafío, como el primer reto interesante. Si son dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y yo les pregunté si ustedes querían ver a Dios, y muchos de ustedes dijeron que sí. Entonces, ¿qué resta? Limpiar el corazón. Sanear el corazón. Vamos a meditar sobre esto. Ahí donde está en su lugar, le invito a que incline su rostro y pida al Señor la palabra de esta meditación. Gracias, Señor Jesús. Abre, Padre, nuestra mente, nuestro corazón para recibir tu palabra.
para ver, Señor, tu presencia, para saber que te vemos, para darnos cuenta que en la medida en la que renunciamos a todas las cosas que nos estorban, Señor, podemos verte, podemos aspirar. Y nuestro espíritu, nuestra alma aspira, Señor, a verte. Por eso te pedimos, abra nuestro corazón esta noche para aprender, Señor, cómo podemos verte. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dichosos, o Dios bendice a los de limpio corazón. Para poder meditar un poquito en esta cuestión de la limpieza y qué es eso de limpio corazón. Bueno, por un lado, les recuerdo nada más, o les invito a que recuerden lo que hemos meditado acerca del corazón, que es algo así como la esencia de nosotros, el núcleo de nuestra vida, lo más central, lo más profundo de nuestra persona. Y cuando estamos hablando de eso, hablamos de nuestro corazón. Pero también tenemos que reconocer que con mucha frecuencia nosotros buscamos hacer algo de una manera, ¿cómo diríamos?, honesta, de una manera sincera, pero no necesariamente eso está bien. ¿Quién es el de limpio corazón? Alguien podría pensar que el bien intencionado, que el que hace las cosas con toda honestidad o de todo corazón. Pero yo no sé si ustedes estarían de acuerdo conmigo si les dijera que hay muchas personas o muchos de nosotros nos equivocamos rotundamente aunque hagamos las cosas de todo corazón. Hay muchas creencias equivocadas y que son de todo corazón. Entonces, ¿cómo se sanea esto? ¿Cómo se limpia? Fíjense que quería utilizar una figura, se me hizo de mal gusto, la verdad, y por eso no la puse, pero de todas maneras se las platico para que ustedes se lo imaginen. Hay unos insectos microscópicos, muy chiquitos, no se ven a simple vista, solo se ven con un microscopio, que se llaman ácaros. Tal vez más de alguno de ustedes lo sepa. Los ácaros están en nuestra piel, en nuestra ropa, en la casa, en el colchón, en la almohada, en las sábanas, en todo. Y son responsables de algún tipo de erupción o infección en la piel, de algunas reacciones alérgicas y algunas otras enfermedades. Y estos animalitos son prácticamente imposibles de quitar de la casa. Se puede limpiar la casa y hay métodos, hay maneras de sanear completamente. Pues sí, durante 3 días, una semana, y luego vuelven, porque están en el ambiente. Es prácticamente imposible quitarlos. Para que nosotros los pudiéramos quitar, hagan de cuenta que la casa o la recámara quedaría como el quirófano de un cirujano, ¿no? La sala de operaciones de un médico que opera quirúrgicamente limpio. Prácticamente imposible. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no queramos, hay algo sucio, hay algo contaminado, aunque no queramos. Aunque seamos de estas personas obsesivas con la limpieza, yo no sé cuántos de ustedes son obsesivos con la limpieza, pero es prácticamente imposible tenerla totalmente limpio. Y yo espero no dar la señal equivocada de decir, no hombre, acostúmbrense, así está bien. No, tampoco. No quiero dar esa señal equivocada. Está bien que seamos cuidadosos, higiénicos, aseados, es buena idea. Lo que quiero decir nada más es que es prácticamente imposible no tener algún tipo de suciedad en eso. Y lo digo para ilustrar lo que pasa con nuestro corazón. Nosotros quisiéramos tener esa limpieza de intenciones, pero frecuentemente las equivocaciones o las debilidades humanas o las tendencias humanas también se filtran a nosotros con muy buena intención. Y entonces yo creo que aquí ustedes se pueden hacer la pregunta o se la empiezan a hacer. Entonces, ¿quién tiene limpio el corazón? Entonces, ¿cómo sanear el corazón? Bueno, fíjense que el Salmo 24 nos da algunas pistas para esto. Y hace una pregunta el salmista. ¿Quién subirá al monte del Señor? Y está hablando de la presencia, la comunión, la cercanía o ver a Dios, como si preguntáramos, ¿quién puede ver al Señor? ¿Quién permanecerá en su santo lugar o en su lugar santo? Ahora dice, el limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Señor y la justicia del Dios de su salvación.
Fíjense las pistas, ¿no? El limpio de manos. Creo que eso es relativamente sencillo de entender en el sentido de las acciones. Cuando hablamos de las manos, pues bueno, otra vez volvemos al lenguaje, ¿verdad? Simbólico, figurado. No las manos así como en este momento, sino lo que hacemos con las manos. El limpio de manos quiere decir el que hace cosas que son permitidas, aceptadas por el Señor. Porque podemos hacer muchas cosas con muy buena intención, pero no necesariamente son aceptadas por el Señor. Entonces el que hace las cosas, el que ejecuta las cosas de acuerdo al propósito del Señor, el puro de corazón, bueno, esto puede ser como una especie de redundancia, pero esta me interesó especialmente, que no ha elevado su alma a la vanidad. Y creo que en este caso la vanidad equivale a los ácaros. ¿Quién de nosotros se despoja de la vanidad? ¿Quién de nosotros se despoja del amor propio, de la autoestima, de todo eso que llamamos ahora, para hacer lo que hace? Y cuando yo estoy diciendo algo, cuando yo estoy diciendo esto, quisiera transmitirles a ustedes este propósito, esta idea de que nos examinemos. Yo no sé si se han fijado, si se examinan un poquito, se han fijado que muchas veces hacemos cosas muy complicadas, muy difíciles, pero con muy buena intención. Y precisamente quiero proponerles que examinen lo que hacemos, lo que guardamos en el corazón. ¿Cuántas de las cosas que hacemos, cuántas de nuestras intenciones esconden o encubren, por ejemplo, nuestros vacíos? Encubren nuestras necesidades más profundas. El querer ser importante para alguien, el querer ser admirado, el querer ser amado. De tal forma que a veces este tipo de tendencias son la verdadera motivación de muchas cosas que hacemos. Por ejemplo, cuando ayudamos a alguien, ayudar suena algo muy bonito, ¿no? Pero ¿sabían que no siempre ayudamos así, pensando en la otra persona, sino pensando en nosotros? Y estos son, estoy seguro, aspectos un poquito engañosos, que de alguna forma podríamos decir, no, yo lo estoy haciendo bien, yo lo estoy haciendo de buena fe. Por eso se requiere que reflexionemos con cuidado en la motivación que tenemos para hacer lo que hacemos. No sé cuántos de ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que la mayor parte de cosas que hacemos no las hacemos por los demás, las hacemos por nosotros mismos. Que la mayor parte de cosas que lamentamos, aún el fallecimiento de un ser querido, lo lamentamos porque nos duele a nosotros, no tanto por el ser que se va. Es decir, aquí están esos aspectos engañosos en nosotros. De tal forma que para que nosotros podamos acercarnos a ese examen, ¿quién es el limpio del corazón? O cómo limpiar el corazón. Entonces tenemos que preguntarnos acerca de esto. ¿Cuál es la motivación por la que hago las cosas? ¿Qué es en el fondo de mí, así muy adentro, por eso corazón, en lo íntimo de mí, qué es exactamente lo que quiero? ¿Qué es exactamente lo que busco? De tal forma que si doy con motivaciones que no son nobles, que no son lo que el Señor quiere, entonces yo pueda reflexionar y puedo decir, esto no me va a llevar a nada bueno. No lo estoy haciendo con esa limpieza de corazón. ¿Qué tan ardua es esta tarea? ¿Qué tan complicado es hacer las cosas? Que el Salmo 139, ¿verdad?, finaliza diciendo, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Amén. Es decir, como que llega un momento en el cual puedo decir, o puedo reflexionar delante de Dios, no confío en mis buenas intenciones, porque soy un ser humano. Y entonces aún las intenciones más correctas o más puras que yo pudiera pensar están teñidas de esa humanidad,
están llenas de esa humanidad. ¿Cuántos de nosotros buscamos al Señor por miedo? Por un interés del tipo que sea, pero no por buscarlo a Él, sino por ese interés. Para que nos vaya bien, para que no nos vaya mal, para eludir la condenación, pero no por el primer propósito del Señor. ¿Cómo es la manera en que Él nos demanda que nos acerquemos? Bueno, pues es muy sencillo. El primero y más importante de todos los mandamientos, ¿qué es? Amarás al Señor tu Dios. O sea, por amor a Él. Y cuando vamos por amor a esa persona, quiere decir, no tiene que gustarme, no tengo que estar de acuerdo, no tengo que entenderlo, no es un requisito para que yo haga su voluntad, sino es por esa forma espontánea en donde yo por amor a Él lo ofrezco, lo entrego, el amor como ese ofrecimiento. Pero a partir de esa humanidad nuestra, muchos de nosotros afectados por temores, afectados por inseguridades, afectados por maldades, por una cantidad de situaciones en nosotros, no siempre cumplimos con este primer y más importante de los mandamientos, sino buscaríamos eludir aquello que tememos, aquello que no queremos, aquello que no nos agrada. Y frecuentemente lo transparentamos en nuestra oración, lo transparentamos en nuestra alabanza, lo transparentamos en muchos aspectos. Y por eso pensar en el puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad. ¿Qué es la vanidad en este caso? Bueno, la vanidad no es solamente, es parte de la vanidad, ese buscar la atención de los demás, exaltar nuestro yo, nuestro ego, ¿verdad? Hacer las cosas por ese ego, por ese yo. No solamente es esto, esa es una parte. La palabra vanidad también aplica a todo lo que es vano, a todo lo que es vacío. Y muchas cosas que no tienen contenido, que no tienen sustancia, que no tienen sustento, frecuentemente las buscamos. La vanidad aplica también a la idolatría, porque los ídolos nada son, en palabras de San Pablo. Sin embargo, su imagen, su figura, es precisamente lo que impacta, lo que influye, y frecuentemente por esa razón influye en nosotros. La vanidad es entonces esa apariencia, esa cobertura de algo que tiene una importancia o que tiene un poder y que con frecuencia nosotros no reflexionamos en eso y entonces la albergamos en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestro corazón. Y entonces, motivados, empujados por esta vanidad, por lo vacío, por lo que no tiene sustancia, por lo que no tiene contenido, ¿qué hacemos? Ensuciamos nuestro corazón. Es decir, nuestro corazón está impregnado de esto. ¿Cómo podemos ver al Señor si estamos tan distraídos en tantas cosas? Un ejemplo. En muchos temores hay vanidad. No sé si se han descubierto ustedes temiendo algo que no es real. ¿Sí me explico? Que ustedes tienen algún temor, no sé si se han descubierto ustedes teniendo temor de algo que no es real. Como cuando decimos, ¿y si pasa esto? Fíjense, todavía no pasa y ya estamos temblando, ¿no? Dicen en mi rancho, te pones el guarache antes de espinarte, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, muchos de nosotros estamos motivados por temores de los cuales no estamos informados, no sabemos y todo lo demás, pero corren en nuestro ambiente, en donde vivimos, en la sociedad, corren ciertos rumores, ciertas noticias, ciertas cosas, y las vamos albergando, las vamos teniendo, y entonces nos vamos llenando de eso. También eso es vanidad. No es contenido, no es sustancia, no es real. Es apariencia. O como cuando tenemos a alguien que esa persona pues puede representar muchas cosas, pero en realidad no nos va a hacer nada.
Es muy curioso cuando se enfrentan dos aparentemente enemigos y que los dos se tienen miedo uno al otro, ¿no? No sé si han fijado en eso. Y entonces llegan y se acercan y como que se detienen los dos porque los dos se miran así como, no sé si quiero acercarme. Y están temores que nosotros vamos albergando. No puedo decir que los vamos inventando, pero que sí que los vamos albergando sin ninguna razón. También esto es vanidad. Evidentemente el egocentrismo, el egoísmo es vanidad. Esa búsqueda de querer asegurarnos de algo por nosotros, para nosotros, también es vanidad. De tal forma que, fíjense, el resumen que hace el escritor del Eclesiastés, ¿verdad? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Amén. Todo en la vida es vanidad. Amén. Todo está vacío, no tiene contenido, es apariencia. Y me da la impresión que es una especie de exclamación así, de cierto enojo, de cierta reacción, pero decir todo es vanidad. Ahora, cuando dice todo, también es importante aclarar la clave, ¿no? Las veces que en el Eclesiastés se repite debajo del sol. Por eso es importante entender que cuando estamos hablando entonces de no haber elevado su alma a la vanidad, estamos hablando de poner nuestra mirada, de poner nuestro blanco, nuestro objetivo más allá del sol. Es decir, en lo superior, en lo que rebasa esta esfera humana. De tal manera de entender con humildad que nuestra vida está en manos del Señor. Amén. Y que si Él tiene ese propósito para nosotros, etcétera, bueno, hagamos las cosas responsablemente solamente. Lo demás no está en nuestra mano, no está en nuestro dominio. Y de nuevo, quiero asegurarme de no dar la señal equivocada. No es una invitación al descuido, a la indolencia, a la indiferencia, que bueno, pues que salgan las cosas como salgan. No, tampoco. Sí. Sino con ese cuidado, con esa precaución de hacer las cosas en el Señor, o de acuerdo al propósito del Señor. En otras palabras, entonces, para no elevar nuestra alma a la vanidad, para sanear nuestro corazón, es necesario conocer, familiarizarnos, entender la palabra del Señor. Porque de esta manera es como nos iremos dando cuenta, nos iremos confrontando a nosotros mismos e iremos saneando nuestro corazón, lo iremos higienizando, lo iremos limpiando, porque la palabra hace su efecto en nosotros. Permítanme aquí aprovechar para decirles algo. Yo sé que en muchas ocasiones, a la hora de dirigir la meditación a ustedes, no siempre soy muy claro y a veces pareciera ser que el mensaje o la meditación es un poquito exigente y busca llevarlos más allá. Lo que busco es que la palabra sea ese agente que nos limpia, que nos sanee, que nos higienice, que quite de nosotros todo eso malo. Y eso no siempre es agradable. Son más agradables otras palabras, es más agradable otro tema, que nos haga sentir tranquilos, que nos haga sentir bien, o como dicen allá en mi rancho popularmente, ahora que nos apapache, ¿verdad? Sí, eso es muy agradable. Y bueno, desafortunadamente, digo desafortunadamente para mí, siento que el Señor me lleva en otra dirección. Me lleva a mencionarles cosas que no son fáciles de tomar, de aceptar. Y que en esa dificultad entonces nos confronta. Y a veces esa confrontación no es cómoda, no es agradable. En más de algún momento me identifico un poquito con el profeta Jeremías, ¿no? Cuando él se ve, pues que el Señor le lleva a anunciar cosas que no son agradables y dice él, ¿no? ¿Por qué cada que abro la boca digo violencia y destrucción? ¿Por qué tengo puras malas noticias, no? ¿Por qué no soy popular? ¿Por qué no digo algo bonito y que la gente me aplauda y me quiera por eso y todo eso, ¿no? A veces me identifico un poquito con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso, cuando estamos hablando de no elevar el alma a la vanidad, y les estoy diciendo la manera de sanear, de sospechar de esas intenciones que a veces nosotros tenemos como muy buenas, pues estoy seguro que ustedes no se sienten bien. ¿Sí? Pero también quisiera decirles, bueno, es que esto dice la palabra, no lo digo yo. Quéjense con el autor del libro, no conmigo, ¿verdad? Yo nada más se lo leo. ¿Sí? Pero yo no lo escribí, les aseguro.
Pero sanear esto, llevar hasta allá, es así como hacer el esfuerzo, aceptar y decir, no tengo razón. Entonces eso que hago con muy buena intención y de muy buena fe, aparentemente, no es exactamente lo que el Señor quiere en mi vida. Por eso no lo veo. Por eso no está el Señor en muchas de las cosas que hago. Y entonces yo esperaría que esto empezara a ser una respuesta para más de alguno de nosotros. Porque cuando nuestro propósito, nuestro afán es ver al Señor en lo que hacemos, para empezar hay que entender que no lo vemos con nuestros ojos físicos. Lo percibimos, capturamos su presencia, sabemos que está ahí, aunque no necesariamente es una figura, una efigie, algo que se ve así palpablemente, ¿no? Pero dentro de nosotros lo vemos. Por eso hablamos de los ojos espirituales, por eso hablamos de esa visión, de ver en el espíritu, etcétera, porque sabemos que el Señor está ahí. Cuando hacemos esto, en ese sentido, este saneamiento del que hablamos, y entonces nos dirigimos por la palabra del Señor. Y esto se convierte en una tarea, se convierte en un desafío para toda aquella persona que tiene este propósito. Por eso les decía al principio, queremos ver a Dios. Entonces, si ustedes dicen que sí, yo les diría, este es el principal objetivo de los cristianos. Ver al Señor en lo que hacemos. Ver al Señor reflejado en cada avance, en cada acción, en cada búsqueda, en cada dirección. Porque lo que anhelamos es su presencia. Amén. Sin esa presencia, sin esa visión, sin esa dirección, lo que hagamos no tiene sentido. Y entonces nos perdemos, nos confundimos. Entonces, conservar nuestro corazón de esa manera, el puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño, ni se quiere asegurar por medio de otras artimañas o otros artilugios, dice, él recibirá la bendición del Señor. Quiere decir, aquí tenemos entonces esa especie de instructivo, esa dirección, ¿verdad? Esa prescripción para sanear nuestro corazón, para no engañarnos por nosotros mismos o por nuestras buenas intenciones, sino por esa forma como el Señor quiera realizar las cosas. ¿Cómo es entonces este objetivo, esta meta en nosotros? Me llama mucho la atención este proceso, lo quiero ilustrar por este pasaje del libro de Job. Ustedes conocen esta historia. Él es un hombre, la historia de un hombre que en el primer capítulo él es descrito como un varón perfecto. Y este es un adjetivo, un calificativo muy raro de una persona. Bueno, pues él es descrito así. Sin embargo, él pasa por una serie de circunstancias adversas, terribles, muy complicadas, muy dolorosas. Y él dice esto, ¿no? Yo sé que mi Dios vive, sé que triunfará sobre la muerte y me declarará inocente. Cuando mi cuerpo haya sido destruido, veré a Dios con mis propios ojos. Estoy seguro que le veré. Con ansia espero ese momento. Y este es uno de los objetivos para nosotros. Así como él lo describe. Yo sé que voy a ver al Señor. ¿Por qué? Porque esto es la inspiración o la motivación del Señor en nosotros. Tal vez como personas, tal vez nosotros físicamente, pues no estemos pensando mucho en eso, ¿no? Hay muchas otras necesidades y muchas otras urgencias, pero nuestro espíritu clama por esa presencia del Señor, por esa experiencia que, como decíamos, norme, le dé sentido a todas las cosas que estamos haciendo. Sin embargo, este hombre, en toda su crisis que pasa, muchos capítulos, ¿verdad?, describen todo eso, pero una de las conclusiones a las que llega, al final, el capítulo 42, verso 5, dice, hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, cómo cumple finalmente ese recorrido, llega al punto de lo que realmente quería hacer.
ver al Señor, tener esa experiencia con el Señor. Y para mí este es como la culminación, la meta, el propósito final, entonces, que buscamos nosotros. Y aquí me gustaría empezar a aplicar toda esta meditación al momento que estamos viviendo, a lo que estamos pasando. Puede ser que haya muchas urgencias, muchas necesidades con nosotros. Materiales, de trabajo, familiares, de salud. Puede ser que haya muchas urgencias. Pero permítame decirle que la más importante y donde parte todo es ver a Dios. Amén. Que usted pueda despojarse de todas estas afecciones a veces en nuestros ojos, afecciones, enfermedades, miopía, hipermetropía y todas las demás cosas que pueden trastornar, que no nos permiten ver. Muchos pasajes en nuestra vida no nos permiten ver en lo que hacemos al Señor. Así que necesito que usted recuerde, en este momento, que usted recuerde las veces, las ocasiones en que usted se propone hacer algo y logra hacerlo y ve al Señor en eso. ¿Se puede acordar de algo así? Esas experiencias que han quedado grabadas en nuestra mente, en nuestro corazón, y que a veces nosotros las decimos como testimonios, ¿no? Yo vi al Señor en esto. Fue un encuentro para mí con el Señor. Desafortunadamente el resto del tiempo a veces los ácaros espirituales nos contaminan, nos van distrayendo, nos van llevando en otra dirección. Vamos albergando otro tipo de sentimientos, otro tipo de intereses, otro tipo de emociones, y con frecuencia aquí nosotros, estos que estamos aquí ahorita, nos equivocamos, nos desviamos y hacemos las cosas por miedo, por intereses de otro tipo, por vanidad, por infinidad de cosas. Por eso es necesario confrontarnos para sanear nuestro corazón. Para poder decirle como el salmista: muy bien, Señor, dime por favor en dónde estoy equivocado en esto. ¿En dónde estoy clamando por ti cuando en realidad no es por ti? Es por otra razón. ¿O porque tengo alguna necesidad? ¿O porque tengo algún deseo? ¿O porque tengo alguna frustración? ¿Algún vacío? Pero en realidad no es tu presencia lo que estoy buscando, sino que llenes esto. Yo no sé si toda esta explicación sería suficiente, pero permítanme nada más, a fin de ser un poco más claro, por si hubiera alguna confusión en esto. Permítanme decirles que esta manera como nosotros nos acercamos a cumplir ciertos propósitos de una forma engañosa se puede parecer a esta relación de pareja que nosotros decimos que amamos a una persona, pero que en realidad lo que buscamos es cómo asegurarnos nosotros de necesidades muy humanas y muy personales. Si por ejemplo yo descubro que digo que amo a mi esposa, pero la amo porque necesito que le dé sentido a lo que hago, que me acompañe, que haga y todo lo demás, ¿la amo? Entonces ella descubre que en realidad lo que yo quiero es que cumpla una serie de cosas que yo necesito. Entonces ella no se va a sentir amada, se va a sentir utilizada. Bueno, yo ya estoy anotando algunas cosas que me gustaría que tomara nota usted y dijera, a ver, ¿yo amo a mi esposo o mi esposa o nada más lo estoy utilizando? Y aparentemente el fin es muy noble, el propósito es muy noble, ¿no? Y de esa manera podemos engañarnos muchos años, mucho tiempo. Debemos vivir permanentemente así. De tal forma que si por alguna razón el Señor recogiera a mi esposa, le voy a decir: ¿quién me va a amar? ¿Quién me va a amar? Ah, pues no te amaba, pues. Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas, hijo.
Profeta, ¿verdad? Nuestro corazón es engañoso. ¿Amamos al Señor o lo necesitamos? ¿O queremos utilizarlo? Yo le sugiero que se decida por una. Porque si no, nuestro corazón no está limpio. Sanear nuestro corazón es albergar el propósito del Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. De tal manera que al ir saneando nuestro corazón, entonces podamos aspirar a ver al Señor en lo que hacemos. De otra forma, podemos estar saciados en nuestro estómago, podemos estar cubiertos en nuestro cuerpo, puede haber techo sobre nuestra cabeza, podemos tener, como decimos aquí, un mueble para transportarnos. Si nuestro corazón no está saciado, satisfecho, si no vemos al Señor, seguimos siendo estos vacíos, confusos, extraviados. ¿Cómo está su corazón? ¿Qué le parece si le decimos al Señor: examíname, oh Dios? Y si ves que hay fines que no son nobles, que no es lo que tú quieres, hazlo saber. Descúbreme que estoy equivocado, porque lo que quiero es limpiar mi corazón. De nada me sirve tener todo el oro del mundo, ¿verdad? Si tú no estás ahí y no le das sentido a todo eso. Quisiera creer que estoy transmitiendo para ustedes una necesidad urgente. Quisiera pensar que ustedes están captando esa extraordinaria necesidad de sanear nuestro corazón, para entonces ver al Señor en lo que hacemos. Si esta palabra tiene sentido para alguno de ustedes, entonces le invito: díganle al Señor: limpia, Señor, mi corazón. Que yo me dé cuenta de mis inseguridades, de mis conflictos, de mis temores, y que entonces en esta situación, en esta confusión, yo pueda deshacerme de todo eso. Decir: Señor, tú eres el que gobierna mi vida, no los temores. No tengo miedo a perder cosas, a perder personas, a perder, no sé, lugares. Tengo miedo a perder de ti. Porque tú estás conmigo, todo lo demás va a quedar resuelto. Si usted descubre que en su corazón hay algo de lo que debe despojarse, solo el que lo descubra, yo voy a pedir que se ponga de pie. Porque luego a veces yo digo: póngase de pie, que necesita esto, y todo el mundo se pone de pie. Digo: porque todos necesitamos. Solo el que descubra que tiene que deshacerse de ciertas cosas en su corazón que no son lo que el Señor quiere, póngase de pie.